a Eduardo Clark, que ya lo sabe, subsecretario de Salud, y desde luego un expertazo en temas de vacunación y de logística, porque tuviste un gran éxito en la Ciudad de México con esto, Eduardo. Hay una gran confusión entre quién sí, quién no y a dónde ir y cuántas vacunas hay disponibles, y por un lado que si los niños son la prioridad. Yo no entiendo, Eduardo Clark, buenas noches. Si los niños son la prioridad, ¿por qué no se aplica prioritariamente las vacunas en las escuelas? Hola, Mari Carmen y Pepe y Marco y que están ahí ¿Qué los tal, dos. Eduardo? Gusto ¿Cómo estás? Hola saludarlos. Buenas Eduardo. noches. Igualmente, buenas noches. Sí, y mira, bueno, voy a empezar con las preguntas de más fácil a más difícil en términos de cómo platicarles. Hoy tenemos 28 millones de dosis de vacuna contra el sarampión listas, disponibles en manos del Estado mexicano. Esto se suma a las casi 15 millones de vacunas que se han aplicado en el último año. Para que tenga la gente una referencia, un año normal normalmente se aplican 5 o 6 de este tipo de vacunas, entonces sí es un número considerable. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? El brote de sarampión en nuestro país está bastante concentrado en un número pequeño de entidades federativas. De los 9,000 casos que tenemos, 4,500 ocurrieron en Chihuahua, en la primera parte del brote. Desde octubre está bastante controlado ahí. Y hoy estamos viendo brotes particularmente en Jalisco, en Chiapas y un poco aquí en la Ciudad de México, así como brotes menores comparados a ese tamaño en Sinaloa, Nayarit y Tabasco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y como tú ya le decías, la prioridad en este momento es proteger a los más vulnerables, que en el caso del sarampión son los niños que tienen entre 6 meses de edad y 12 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos cerca de 21,000 puntos y la estrategia a nivel nacional es que cualquier niño que no se haya aplicado la vacuna de sarampión o que no haya completado su esquema, se la pueda poner. Es muy importante reforzar que los niños y niñas que ya tienen las dos vacunas no requieren ningún tipo de refuerzo. A diferencia del COVID, que por ejemplo iba bajando la cobertura de la vacuna año tras año, en este caso es muy claro que con dos vacunas estamos muy cubiertos. Entonces, esa es la población prioritaria y tenemos suficientes vacunas. ¿Por qué lo estamos haciendo prioritariamente en centro de salud en este momento? Aunque no descartamos modificar la estrategia para que tal vez pueda ocurrir en otro tipo de espacios como escuelas en el futuro. Porque hoy la población que tenemos que vacunar no es la población total. Estamos hablando de una cobertura de vacunación en niños de edad escolar, es decir, de 6 a 12 años, pues superior al 70-80%, no son todos. Y creemos que vale más la pena que los papás y mamás los lleven a los centros de salud que hay en toda la República, porque en las escuelas tendríamos que ejecutar algún proceso de consentimiento informado, que los papás vinieran con los niños, y no es algo que descartemos, pero que en este momento para iniciar creemos puede ocurrir en centros de vacunación que tenemos en toda la República. Es el primer grupo prioritario y no sé si aquí quieres que me pare un segundo, Sí, Mari por Carmen. favor, Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Eduardo. Hola Marco, buenas noches. Eduardo, creo que es importante lo que dices. Las cifras que ustedes tienen demuestran un acotamiento en el comportamiento del sarampión en el territorio nacional. Pero yo quisiera preguntarte, eh, ¿por qué no se utiliza el mismo esquema que durante años permitió que México eh, erradicara el sarampión de nuestro país? Y ahora pues se hace de una manera completamente distinta y estamos viendo que, por ejemplo, el propio sarampión pues regresó a territorio nacional. Porque estamos en una situación bastante distinta a la de un año normal. Un año normal ocurre a través de las campañas de vacunación. El año pasado las reactivamos, las jornadas nacionales de vacunación desde abril, pero normalmente las jornadas nacionales de vacunación, Marco, son para atender a los niños que ese año están cumpliendo la edad para ponerse la vacuna, que en el caso de sarampión es 12 meses de edad y la segunda dosis a los 18. Esta estrategia que estamos haciendo hoy es mucho más masiva porque tenemos que recuperar coberturas. Lo que estamos buscando es que todos los niños que tienen menos de 12 años que no se vacunaron o no completaron su esquema se vacunen. Y es una escala distinta a la de los programas nacionales de vacunación, que si bien son importantes y fueron muy exitosos, estaban hechos para la cobertura de año con año, es decir, lo rutinario. Nunca habíamos tenido un ejercicio, por lo menos en memoria reciente, de abrir todos los centros de vacunación con vacuna antisarampión, como estamos haciendo ahora, porque el objetivo es tener la disponibilidad plena para que los niños que estimamos que no tuvieron la cobertura se la puedan poner. ¿Cuánto estimamos? Para que tengan una idea.
hay aproximadamente 10 millones de niños y niñas que están entre los 0 y los 10 y los 12 años, perdón, un poquito más, casi 11 millones. Lo que estimamos es que a los que tienen entre 6 meses y 12 meses, que son un grupo que no se vacuna normalmente a menos de que haya un brote, son cerca de 1 millón. Otros 2 millones en el grupo de los que les toca este año. Y estamos hablando de casi, esos son a fuerzas, 3 millones que tenemos que vacunar porque no les haya tocado. Y de los 7 millones Oye, Eduardo, que están si en el... nos permitieras Sí. hacer una pausa, y la verdad es que es importante este tema de la vacunación, esto es preocupante, y qué bueno que lo están haciendo. Vamos a una pausa y regresamos Claro, contigo. con mucho gusto, aquí espero. Sales Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos platicando con Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Te saluda José Yuste. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe. Gracias por el espacio. Al contrario. Un placer saludarte. No, como siempre, muchas gracias a ti por ser tan abierto, desde luego, y transparente. Oye, Eduardo, en la Ciudad de México hemos visto enormes filas en la Ciudad de México. Está desbordada. La verdad es que las personas sí quieren vacunarse, pero llegan y ya no hay vacuna. De repente, después de filas de 3, 4 cuadras, en fin, lo hemos visto mucho. Cuéntanos qué se va a poder hacer en la Ciudad de México. Claro, en la Ciudad de México hay 2 modelos de vacunación. Invitamos a las personas que consulten justo en la página dondemevacuno.salud.gov.mx todos los puntos que tenemos disponibles. Porque tenemos un poco más de 300 puntos en clínicas, en centros de salud. Son espacios un poco más chicos, pero hay en más partes de la ciudad. Y ahí estamos vacunando. Y de igual manera, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, armó estos puntos de vacunación masiva, como el que ustedes conocen en Reforma. Desafortunadamente todavía tenemos que hacer algunos ajustes y apoyar para tener más capacidad de vacunación con ellos. Mañana vamos a estar hablando con los enlaces de vacunación de los estados para justo robustecer esos mecanismos para hacer más veloz y un poco más grande la escala de estos centros de vacunación. Lo que nos gustaría a nosotros como gobierno de la República y evidentemente en coordinación con el gobierno de la ciudad reforzar es 2 cosas. Una es, si hay suficientes vacunas, vamos a seguir mandando. Tenemos muchas que mandar, no es un tema de que no haya abasto, pero todavía hay temas de logística que tenemos que resolver. Ténganos paciencia en el sentido de que estamos trabajando para tener mayor capacidad. Y en segundo lugar, una cosa que es importantísima, Pepe, estos centros de vacunación en puntos como en Reforma, lo estamos usando mucho más no para niños, lo estamos usando mucho más para adultos. La recomendación es que si nosotros ya tenemos las 2 vacunas, no tenemos que ponernos una adicional, no requerimos un refuerzo. Lo sé porque mucha gente nos ha preguntado, oye, ¿me pongo la vacuna? Y les decimos, pues depende. ¿Ya tienes las 2 vacunas? Sí. No es necesario. No tenemos y no requerimos un refuerzo. ¿Por qué lo digo? No solo para que nos ayuden a no ir si ya tienen su doble vacunación, pero también para que la gente sepa y recuerde que ya tiene esa protección en caso de tener las 2 dosis. Pero sí, en este momento de incremento de casos, es importante pues que como sociedad, así como hicimos en el COVID, permitamos que los grupos prioritarios sean los que vayan. Es decir, hay espacio, hay vacunas suficientes para las personas que lo requieren, pero tengamos este tema de solidaridad, de pues tratar de darle el espacio a una persona que de plano no se puso ninguna, no por poner nosotros un refuerzo. El problema, Eduardo, es que hay una gran confusión. O sea, sobre quién sí y quién no, y lo vemos, ahorita estamos viendo en Telefórmula la imagen de la gran cantidad de gente que está haciendo fila para vacunarse en la Ciudad de México y que son gente adulta. Que tengo entendido, ahorita por favor rectifícame lo que quienes tenemos más, yo tengo mucho más, de 49 años, ya no tenemos que vacunarnos, para bien o para mal. Crecimos en la época del maldito neoliberalismo donde nos vacunaron a todos y había una campaña muy eficiente de vacunación, y no quiero meter en temas políticos, pero estamos cubiertos. Yo fui una madre muy responsable y sí estoy convencidísima y segura de que a mi hija le dice totalmente las vacunas que le correspondieron. Ella tiene 42 años y así vemos muchas, y sin embargo están yendo a vacunarse chavos que tienen 35, 40, 45, que en principio tendrían que tener sus dosis de vacunas completas, pero eso, si tienes duda, ve. Pero si la vacuna es poca, al niño le toca. Y eso es lo que creo que a mí me preocupa cuando veo estas enormes filas, que no hay niños. Hay adultos mayores que a lo mejor no lo necesitan, ¿no? Tienes toda la razón, Mari Carmen. De hecho, te voy a robar la rima, ¿eh? No la había escuchado, pero está buena. No, pues es de los 70, Eduardo, tú ya habías nacido. Pues, sí. Y la leche es poca, al niño le toca si la vacuna es poca. ya se de arriba histórica. Y no es poca, Eduardo. pero lo que sí queremos es que las personas que más lo requieren
niños de 3, 4 años que pueden ser susceptibles a enfermar gravemente, pues encuentren la vacuna más rápido sin hacer tanta cola, no tengan que dar tanta Exacto. vuelta. Y les platico lo que tú ya decías. Hoy la recomendación oficial, y de hecho es una recomendación no solo en México, sino en una buena parte del mundo, es que las personas que tienen más de 49 años, 50 para arriba, tienen una protección muy alta. Cuando haces una encuesta de seroprevalencia, estas que miden cuánto está protegida la población, siempre sale la población de 50 y más, arriba de 94, 95% de protección grupal. Y pasa por dos razones. Una es porque previo a 1996, el virus circulaba de manera bastante abierta por el país y la inmunidad y la protección no solo se adquiere por la vacuna, también se adquiere por el contagio. Entonces, muchas personas de la edad de mis papás, de la edad de mis abuelos y entre mis papás y yo, pues no solo tuvieron vacunación, sino también vivieron en un México donde había más virus transmitiéndose. La última gran epidemia que ocurrió en México de sarampión fue en 1989 y en ese año hubo una campaña de vacunación masiva, cuando de hecho el secretario Kumate de Salud instauró estas grandes jornadas de vacunación nacionales, justo en los años 89 y 90. Por eso, si tú ves cualquier gráfica de las de sarampión, en serio es impresionante. A partir de los 35 años, que son los que nacieron ahí pues, en el 89-90, caen dramáticamente el número de contagios. Por eso ese grupo no es el que estamos teniendo como prioridad y estamos tranquilos que están protegidos. Los de 13 a 49 años que no están vacunados, que vayan, pero solo si están seguros que no tienen la vacuna. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes las dos dosis, estás cubierto. No vayamos, esperemos, ni siquiera esperemos, más bien tengamos la tranquilidad que estamos protegidos y démosle espacio a cualquier persona que efectivamente no se vacunó o no está segura que sus papás lo vacunaron. Y eso va a incluir prioritariamente a niños y pues esta población más joven. Eso es la indicación Claro. oficial que tenemos aquí en México. Ojalá que sí, Eduardo Clark, subsecretario de Salud. La gran pregunta es, ante los hechos contundentes de la propagación del sarampión en México, aunque de manera acotada, de acuerdo con lo que tú nos acabas de decir, por entidad federativa, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes, en función de las vacunas aplicadas más las que faltan, podríamos estar viendo la contención de esta epidemia? Mira, es muy difícil hacer ese tipo de predicciones y no me gustaría ser irresponsable como para dar una esperanza a las personas de cuánto puede esto tomar. Lo que sí yo les digo es, por ejemplo, el ejemplo que tuvimos en Chihuahua. Chihuahua, que ha sido más de la mitad de casos, nos tomó varios meses, a través de casi 2 millones de vacunas, bajar el contagio. Básicamente, entre julio llegamos al pico de contagios y para octubre ya estábamos bastante controlados, pero Chihuahua tiene una tasa y tuvo una tasa de mayor velocidad. ¿Por qué les digo esto? Porque como ya lo aprendimos en el COVID, entre más rápido podamos evitar que crezca, más rápido va a bajar. Por eso la importancia, no solo de proteger a los chiquitos, que en serio les refrendo a todos los que nos escuchan, son los que importan, si no están vacunados, ir a vacunarse rápidamente. Pero esta estrategia de los de 3 a 49 años atienden estas entidades federativas de brote, principalmente para evitar que siga creciendo el contagio y poderlo bajar antes de que suba mucho. Entonces, si somos exitosos, eso podría ser que fueran periodos relativamente cortos, pero para eso tenemos que eliminar a las personas susceptibles de enfermarse, que son aquellos no vacunados, y por eso la importancia de acelerar en todos lados la vacunación en estas próximas semanas y días. Oye, Eduardo, sé que esta primera etapa, sé que es difícil obtener la firma de los papás en las escuelas para que los niños se vacunen, pero en efecto, cuando éramos chicos, recuerdo, iban a las escuelas y vacunaban a todo el mundo y se acabó, ¿no? Pero ya no sé, ¿es difícil obtener el permiso de los papás? No es que es imposible, pero sí requiere un poco de logística mayor que tenemos que hacer. Y también les voy a decir una cosa que es importante. Eh, Tenemos muchísimas escuelas en el país, miles y miles de escuelas, que no se pueden atender de manera simultánea, Ok. llevando vacunación al mismo momento a todas las escuelas. Por eso en este momento creemos que lo importante es tener vacunación simultánea para todos los niños. Aunque sea más fácil logísticamente luego visitar escuelas, puede que sea más rápido, y es lo que hemos analizado, dar la opción para que los niños en edad escolar puedan acudir en cualquier momento a una clínica cercana a su domicilio. Porque lo que importa en este momento, y creo que vale la pena esta acotación, es tratar de vacunar lo más rápido posible. Las escuelas creo que son una oportunidad muy importante para recuperar coberturas cuando uno tiene más tiempo para hacerlo.
pero en el caso de un brote como el que tenemos hoy, estamos trabajando bajo el supuesto de que lo que queremos es vacunación rápida, universal, más que tal vez tardarnos pues 6 meses en recorrer todas las escuelas del país. En estas 7 entidades, incluida la Ciudad de México, donde están los mayores brotes, ya se está empezando a controlar, porque se hablaba de 9,000 casos. ¿Cómo vamos esta semana? ¿Cada cuándo se va a informar? Porque luego ya ves que aquí en la Ciudad de México no quieren que se informe, pero tú siempre has sido muy claro, y la Secretaría de Salud creo que tiene la obligación de informar. ¿Cada cuándo se va a dar a conocer cómo va la evolución de este brote? Claro, publicamos en una página de internet un boletín diario de la evolución del sarampión, es un boletín medio técnico, lo pueden buscar, pero estoy seguro que estaremos hablando en un foro más nacional, por lo menos una vez a la semana, para informar esto. Ustedes saben, lo hicimos esta semana en la mañanera, sí. Posiblemente así continuemos. Para atender a tu primera pregunta, hoy donde tenemos todavía casos con una tendencia creciente, es en la Ciudad de México en particular, en Tabasco, en Sinaloa, en Nayarit. Jalisco ha dejado de crecer, pero todavía no está bajando, y particularmente en el estado de Chiapas es donde ya tenemos casos, o sea, un número alto de casos, pero afortunadamente 3 semanas de tendencia a la baja. Es decir, bueno, hay distintos del brote en distintos estados y trataremos de ser muy transparentes, que la gente sepa dónde está subiendo, dónde está estable y dónde está bajando. Pues sí, eso es necesario porque la información tiene que fluir. Eduardo, qué bueno que ustedes a nivel federal lo entienden perfectamente bien. Ojalá que así fuera en todas partes. Y mi pregunta sería en el sentido de si el recurso presupuestal estaba considerado el monto económico que representó el costo de estas vacunas contra el sarampión. No estaba en la programación original, pero les voy a platicar la historia porque creo que no le hemos contado, me toma 30 segundos hacerlo. El brote de sarampión empezó en febrero del año pasado, cuando ya teníamos adquiridas las dosis para un año normal, entre 6 millones con un potencial de llegar hasta 8 millones. Cuando inició el brote de sarampión, decidimos proactivamente comprar este equivalente de casi 35 millones de dosis adicionales a las que un año normal se compraban. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque si ustedes buscan la vacuna de sarampión, tiene solo 2 proveedores a industria, pues digo, a escala industrial en el mundo prácticamente, el Instituto de Serum de la India y Merck Sharp Dohme, por su razón social en México, y afortunadamente pedimos las vacunas para este nivel, en serio, en abril del año pasado, porque duran 8 a 9 meses en entregarse. Claro. Entonces, requirió una adecuación presupuestal importante que aprobó la propia presidenta cuando le enseñamos cómo iba Chihuahua. Y pues lo que dijimos es, hoy es en Chihuahua, pero no sabemos qué puede pasar en los siguientes meses, y por eso hoy tenemos estas vacunas. Pues agradecerte mucho, Eduardo, bueno, subsecretario de Salud, tomaron precaución, y me imagino que es la de Merck, ¿verdad? La que están dando. No, es la de Serum, que son igual de buenas todas, pero sí, la traemos de la India. Muy bien. Muchísimas gracias. Eduardo, gracias. Gracias, Eduardo. Que estén muy bien, hasta luego. Nos vemos, buenas noches.